Am, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos ustedes que tienen la oportunidad de mirar este video, que lo estoy subiendo en Facebook como página de pensamiento crítico francisquense o crítico francisquense Julián Chanash. También en YouTube lo tenemos como Julián Chanash. Bueno, los videos que compartimos siempre tienen contenidos políticos. En esta oportunidad eh, quiero hablar al respecto sobre los temas políticos en Guatemala. En primer lugar, siempre me llama la atención que los políticos de derecha, sobre todo en tiempo de Jimmy Morales, y yo creo que siempre ha sido así, no sé cuál sería la relación de Alejandro Yamatei con el procurador de derechos humanos en esta oportunidad que tenemos en Guatemala. Y yo siempre me pregunté ¿por qué es que estos tipos de políticos en Guatemala es un estorbo los representantes o procuradores de derechos humanos en Guatemala? Y me llamó mucho la atención porque usted sabe que cuando hay un conflicto entre los políticos contra una institución, contra cualquier entidad que no les agrada o que les es un estorbo en su gobierno, siempre hablan mal. Y entonces, y claro, pues la especialidad de ellos es precisamente que cuando hay algo que no les gusta es simplemente destruir la imagen de cualquier entidad, en este caso lo que es derechos humanos. Así lo hicieron con la CICIG. De hecho, así lo hicieron con la Corte de Constitucionalidad también, que sí hubo muchos amparos, porque el abuso de poder de los gobernantes autoritarios, regímenes de políticos de derechas en Guatemala que dominan hoy por hoy el país en general. Por eso voy a hablar este tema de los derechos humanos en Guatemala y por qué es que se pelean tanto los políticos de derecha contra el procurador de derechos humanos en Guatemala. Y sobre todo porque mira, yo siempre lo sigo la política, viendo lo que es videos, redes sociales, inclusive algunos libros, páginas de prensas, como cualquier noticia que siempre nos llama la atención, pues intento de, de leerlo y entender qué está pasando en Guatemala, porque hay cosas que de pronto no entendemos y muchas veces hay gente que simplemente repiten lo que hacen los políticos de derecha, y eso tienen una gran ventaja porque eso les ayuda a ellos, que cuando ellos mencionan algo que está mal, en este caso como por ejemplo de derechos humanos y procurador de derechos humanos, siempre dicen ellos, los derechos humanos o procurador de derechos humanos no sirve. Te dicen, no sirve porque protege a los criminales, ¿verdad? Y no solamente eso lo hacen en Guatemala, sino también lo hacen, por ejemplo, donde está Maduro, donde está Evo Morales, donde está, digamos, la idea política del socialismo, porque el capitalismo, deben de entender la gente que el capitalismo, su enemigo principal es el socialismo, o sea, son ideas. Entonces, donde está instalado el socialismo, ellos les cae mal, entonces por eso es que lo tienen que destruirlo. Tienen que utilizar la fuerza militar, utilizan la palabra, utilizan la crítica, utilizan todo tipo de ciencias políticas que se utiliza en,
en este tipo de, digamos, en el campo político, y para poder seguir obteniendo quizás más territorio, para poder controlar los países. Entonces utilizan esa forma de poder criticar, hablar mal, agredir, insultar, todo ese tipo de política que surge de los políticos de derecha, la gran mayoría. Y por eso, como base, tengo algunas listas de los derechos humanos, y lo voy a leer para que vamos a entender más o menos de qué se trata este tema. Dice la libertad, justicia y paz. Bueno, eso lo tengo como título. Dice, estos son los derechos que tiene el ser humano en todo el mundo en general, no importa en qué país sea. Y por eso vamos a ver cuál es el choque de los gobernantes, de la ideología política de derecha contra estas, no solamente no es que son ideas, sino son derechos humanos. O sea, es algo que nadie puede quitar, nadie puede, ¿cómo le puedo decir? Nadie puede quitar, digamos, estos derechos que tienen cualquier ser humano en el mundo. Tiene derecho como ser humano. Y estos son los derechos, y lo voy a leer un poquito. Y vamos a ver cuál es el choque del gobierno de Guatemala con los derechos humanos. Dice aquí, todo ser humano nace libres e iguales. A partir de ahí, ya tenemos un problema, porque en Guatemala no hay igualdad. O sea, provocado por los mismos gobernantes, provocado por el mismo sistema político capitalista. A partir de allí, dice, todo ser humano nace libre e iguales. Yo creo que el que es guatemalteco, el que vive en Guatemala, sabe exactamente que no hay igualdad en ese sentido. ¿Ve? Ese es el primer punto. Apenas estamos empezando. Dice, segundo, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Pregunto yo, ¿el gobierno de Guatemala le da estas garantías a la ciudadanía guatemalteca? ¿Le da la garantía de vida, de vida a la gente de Guatemala? ¿Le da la garantía de libertad? O sea, una persona libre en todo sentido de la palabra. Y la otra pregunta, ¿el gobierno le da seguridad a Guatemala? ¿Le da seguridad a los jóvenes? ¿Le da seguridad a los niños? ¿Le da seguridad a los hombres y mujeres? ¿Le da seguridad a eso? ¿Te das cuenta? Empieza el primer choque. Porque los gobiernos de Guatemala simplemente están como, no sé, un dibujo pintados ahí. Que simplemente no dan esas garantías para la población guatemalteca. Por eso, el Procurador de Derechos Humanos sabe exactamente estos temas. Por eso es que él denuncia con claridad cualquier acción contra la libertad, contra la vida, contra la seguridad de sus ciudadanos. El gobierno no le importa eso. Por eso que nuestro país está como está. Segundo, nadie será sometido a las torturas, ni penas, ni crueles, inhumanos, degradantes.
Este es muy importante. Nadie será sometido a las torturas. El gobierno con su sistema política tortura a la misma gente. Hay gente que no la pueden ver esto, pero es una gran verdad. Hay gente que prefieren ponerse una venda en los ojos y aparentan que el gobierno realmente no hace tortura a sus propios ciudadanos con el mismo sistema político capitalista. Esto es profundo, lo podría quizás hacer un poquito más de explicación, pero debido a que es muy corto los videos que hago, entonces simplemente voy a pasar la lista. Dice: todo ser humano tiene derecho a ser reconocido de su personalidad jurídica, es decir, es tomado en cuenta en las leyes nacionales. Ahora, en este sentido, como por ejemplo la gente indígena, la gran mayoría de nosotros, así como somos quiché, canjobal, cachiqué, cachiquel, ixchil, todo lo que es la gente indígena, no tenemos, digamos, el gobierno de Guatemala no reconoce nuestra personalidad tal cual como somos, como pensamos, como vivimos, cómo defendemos la tierra, cómo defendemos la vida, cómo defendemos la justicia, ¿verdad? La gente indígena tiene esa forma de ser diferente y el gobierno no lo reconoce. Por eso solamente quiere imponer su ideología política imperialista, capitalista, y la forma de pensar la gente indígena no lo reconoce. Por eso es que ese sistema político capitalista choca contra la gente indígena también. Pero no solamente con la gente indígena, sino que con otra sociedad que está sumergida, que está excluida por el mismo gobierno de Guatemala. Continúo, dice: nadie será objeto de injerencia en su vida, su domicilio, su familia arbitraria privada, ni ataques. ¿Se dan cuenta? Por lo regular, con los políticos de derecha siempre utilizan la fuerza militar y eso les da, digamos, poder para poder, digamos, romper o violar estos derechos de la gente. Un soldado, en este caso, por ejemplo, lo que pasó con Jimmy Morales, que declaró ciertos municipios en estado de sitio. Hoy por hoy, Yamatei está haciendo lo mismo, está haciendo decretar estado de prevención, lo llaman, pero casi es la misma porque se trata de controlar territorios, entre comillas, según ellos, están enfrentando al narcotraficante, a las maras y a los terroristas. O sea, según ellos. Porque yo no les creo mucho, porque yo les voy a explicar por qué. Quizás en otro video. Dice: toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir, dice, su residencia en territorios de un estado. Dice: toda persona tiene derecho a circular libremente. Todo. Pero ¿qué pasa si los lugares están privatizados? Ya sea servicios públicos, ya sea servicios de salud, educación, ya sea de, no sé, como los políticos de derecha, el capitalismo es un poco loco en ese sentido.
privatizan hasta las carreteras. Pero creo que en Guatemala ya existen esos tipos de carreteras que son privatizadas. Entonces, cualquier persona que puede pasar en esas áreas y no puede entrar porque simplemente no tiene recursos, entonces esa persona es sometido a ser preso o perseguido, y entonces simplemente la gente, en este caso la más gente pobre, no tienen esa capacidad de poder, digamos, aquí dice, en este caso, las personas más pobres, lo más probable es que no tengan ese derecho circular libremente o elegir su residencia en territorio de un estado o de sus tierras. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Han habido muchos despojos en las mismas tierras, de la misma gente. Entonces, el mismo gobierno lo promueve eso. Persigue a la gente, despoja a la gente de sus tierras, porque las tierras están privatizadas en algunas partes de Guatemala. Entonces, por eso choca con esa idea de la privatización. Porque no toda la gente tiene capacidad de recurso económico para poder comprar un pedazo de tierra y poder vivir dignamente como seres humanos que somos. Pero los capitalistas lo defienden a capa y espada esa idea. Bueno, son locos. Toda persona, dice, tiene derecho al asilo en cualquier país. La gente de migración. Es muy importante que debemos de saber que todos tenemos derecho a emigrar en otros países, porque si el país de Guatemala no nos da seguridad, no nos da educación, no nos toman en cuenta, entonces pues vamos en otro lado. Y eso es lo que ha pasado. O sea, por eso mucha gente de Guatemala, Salvador, Honduras, todo el mundo se vienen para los Estados Unidos o en otros países cercanos buscando una mejor vida. Pero dice aquí, como derechos humanos tenemos ese derecho de emigrar. Pero ¿qué piensan los políticos de derecha? Sobre todo si hablamos de Trump, ¿qué dice él? Que no. Que él quiere que si la gente está sufriendo en su país, están siendo azotados por la criminalización, por la muerte, por la violencia, quiere que nos morimos ahí. Si la ignorancia nos mata en Guatemala, quiere que nos quedamos allí. Ese es el pensamiento del político de derecha. Por eso es que siempre ellos dicen un ilegal. En los Estados Unidos el político de derecha es un ilegal. ¿Por qué? Porque ellos no ponen en práctica estos derechos humanos. Así de sencillo. Pero bueno, en Guatemala, afortunadamente parece que en Guatemala sí hay ese espacio para cualquier gente que llega allí, se puede adoptar, se puede, digamos, darle ese paso, ¿verdad? Sin perseguir, sin que lo persigan. Porque un inmigrante no es siempre un criminal o un asesino, como ellos lo dicen. Es que los inmigrantes son asesinos, ¿no? O son violadores, son narcotraficantes. Le dicen, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los derechistas le dicen a la gente mexicana, son todos criminales, son todo de lo peor. Pero no es verdad. Yo no le creo, porque no es verdad. Hay gente buena, con conciencia limpia,
con capacidad de pensar, de elegir bien, digamos, su residencia en cualquier país. Bueno, esta es parte uno del video y voy a seguir con el otro video porque se me termina el tiempo y es un poquito más difícil de hacer un video más larga. Muchísimas gracias amigos y a continuación voy a hacer otro video.